Grupo de alabanza. El Señor Jesús es el Señor. Nosotros lo proclamamos una y otra vez. Así es. Oh Señor, Padre en los cielos, de nuevo venimos ante ti pidiéndote tu pan de vida. Hoy proclamamos que no es por nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu Santo. Manda tu palabra y tu verdad, Señor, a nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quería saludarlos a todos con Shabbat Shalom de nuevo. Es bueno estar con ustedes hoy en la casa del Señor. Es bueno alabarlos juntos. Es bueno saber que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Nosotros no cantamos nuestras canciones, ni nosotros tampoco cantamos canciones al aire, sino que nosotros le cantamos a una personalidad que existe, una personalidad que tiene su carácter, una persona, un ser que creó los cielos y la tierra, quien quiere tener una conexión con nosotros, quien nos quiere dirigir, quien quiere obrar por medio de nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y hablar sobre un tema que simplemente el Señor hoy me puso en el corazón. Hoy hablaremos acerca de las pruebas que pasamos como creyentes. Yo creo que esto es un tema relevante para cada quien está aquí. Yo creo que cada creyente que no ha pasado o no pasará ninguna prueba, yo creo que no existe algo así, sino que esto es algo que nos acompaña durante nuestras vidas. En nuestras vidas, cuando nosotros caminamos con el Señor, la palabra de Dios compara esto con una lucha contra algo que nos enfrentamos y esto nos acompaña durante nuestra vida. El nombre de el mensaje de hoy es aceptar las pruebas con gozo. Y, y esto lo he tomado de Santiago capítulo 1, versículo 2. Otra vez, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros vemos aquí lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo debemos nosotros responder a las pruebas que tenemos en nuestras vidas? ¿Cuánto es esto desafiante? ¿Cuán desafiante es esto cuando vienen a nuestras vidas cosas difíciles, enfrentamientos, retos? Lo último que nosotros nos pensamos es recibir esas pruebas con gozo. Tenemos más tendencia a quejarnos al principio. Tenemos la tendencia a cómo huir de estas situaciones, pero siempre es bueno aceptar estas pruebas con gozo. Y esto no es el único momento que nos desafía. Si nosotros vamos a otro lugar, si vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Primera de Pedro, Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Miren lo que está escrito aquí. Aquí también se habla de las pruebas y estas pruebas se comparan con fuego. En el contexto de este versículo se habla acerca de persecuciones a creyentes por causa de su fe en Jesús. Y simplemente aquí Pedro les dice, no piensen que que les ha sobrevenido algo que les deba sorprender. No piensen que esto los sorprenda como si alguna cosa extraña os aconteciese.
Otro lugar está escrito en Romanos, en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 3, nosotros también leemos que dice lo siguiente: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ujú. Aquí ya una tercera persona, esto lo escribe Pablo, que nosotros nos gozamos en las tribulaciones, los gloriamos más bien en las tribulaciones. Él lo dice porque nosotros no nos avergonzamos. Él lo dice porque no nos avergonzamos de las pruebas, sino que nos gloriamos en ellas. Aquí he puesto en la pantalla los 3 versículos que acabamos de leer. En el primer versículo de Santiago está escrito que debemos de tomar con gozo las pruebas. En el segundo versículo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice que no nos sorprendamos de las pruebas, y en Romanos, el último versículo que acabamos de leer, dice de que nos gloriemos en estas pruebas. ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos no por nuestro lado como personas? Porque nosotros como personas no queremos naturalmente recibir las pruebas. ¿Será que es algo natural en nuestras vidas? Yo creo que estos versículos que acabamos de leer nos dice de que las pruebas son cosas que son importantes para nuestras vidas, que no ocurren por nada, sino que ocurren para fortalecernos, para edificarnos. Nosotros podemos ver en muchos sitios en la palabra de Dios de personajes que pasaron pruebas durante muchos años. Abraham, José, por ejemplo, y podemos seguir con la lista de personas que pasaron pruebas. Es parte de la vida cristiana. Hay cualquier tipo de pruebas también. Hay diferentes tipos de pruebas. En 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ninguna tentación ha sobrevenido, ninguna tentación que no sea humana, dice así. Aquí él se dirige y les dice de que no piensen que ustedes están pasando algo grande. Esto puede ser nuestro enfrentamiento contra nuestra naturaleza pecaminosa o con nuestras relaciones con las otras personas. Mucha gente dice: cuánto me es difícil relacionarme con aquella persona. Esto se puede describirse como pruebas humanas. Es decir, Dios nos ha dado a pasar pruebas, nos ha permitido pasar pruebas según nuestras fuerzas. Y hay otras pruebas que tienen que ver con la presión social. Cuando hay presión social y tú eres creyente, y cuando tú eres creyente, tú pagas un precio. Si tú quieres ser verdaderamente creyente, tú finalmente terminarás pagando un precio, porque la sociedad te va a presionar. Y esto también es una prueba. Hay otra prueba que yo la llamo la presión espiritual. Y esto especialmente le ocurre a las personas que sirven al Señor, porque Satanás usualmente ataca al servidor, a su familia, puede ser en otros lugares, porque Satanás no quiere que nosotros sirvamos. Porque cuando nosotros pisamos sus territorios, siempre va a haber una lucha. Jesús se dirigía a la tierra de los Gadarenos para liberar a una persona que tenía que ser libre de demonios.
Y es por esta razón que mientras iban en el Kineret, en el mar de Galilea, hubo una tormenta, porque Satanás no quiere que las personas sean libres. Hay otro tipo de prueba en la cual yo me quería centrar cuando Dios permite que algo se sacuda en nuestra vida, algo que nos causa movernos de nuestros fundamentos, que pasamos por procesos en el cual perdemos nuestro suelo. Esto no es algo que ocurre usualmente, pero a veces Dios permite este tipo de pruebas. Y hoy me quería enfocar en esto y especialmente en la vida de Pedro. Otro nombre de Pedro es Simón, pero Pedro es uno de los servidores más grandes en el Nuevo Testamento. Nosotros lo conocemos, nosotros sabemos que él, frente a un público grande en el libro de los Hechos, evangelizó y 3,000 personas vinieron a la fe. Nosotros también lo vemos en la palabra de Dios que Pedro va a evangelizar a Cornelio. Sabemos de que por medio de Pedro ocurrieron sanaciones, incluso resurrecciones. Una persona de la cual podemos decir que Dios lo usaba mucho. En la palabra de Dios vemos de que Pedro nos dejó 2 de sus cartas. Sabemos que junto con eso, sabemos de que Pedro empezó muy bien su servicio. Fue un discípulo muy bueno de Jesús, un discípulo que siempre quería servir. Era uno de los que estaba más cercano a Jesús. Y él estuvo en muchos lugares como el Monte de la Transfiguración, o también él caminó sobre las aguas. Él tuvo un inicio muy bueno y una continuación de su camino muy bueno. Pero nosotros recordamos a Pedro también por eventos difíciles que él pasó. Principalmente recordamos principalmente recordamos el evento de que Pedro negó a Jesús. Esto es algo que más se puede recordar sobre él. Y muchas cosas cuando nosotros hablamos de Pedro sobre su negación de Jesús, nosotros lo vemos como un evento de fracaso de él, una persona que no pudo mantenerse en la prueba. Pero todo lo que pasó con Pedro no fue simplemente un fracaso, no fue solamente un error humano de él, sino fue un proceso dirigido por Dios para que él pudiera pasar por un proceso. Yo quería que nos enfoquemos en el proceso que Pedro tenía que pasar en su vida. Vamos a dirigirnos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, o sea, Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estas palabras Jesús las dijo cuando estaban en la última cena, en la última tarde, antes de que fuera atrapado Jesús. Y fue algunos momentos antes de que Judas Iscariote vino con sus personas a detener a Jesús. Y aquí ocurre, y aquí nos dice Jesús cosas que pasan en el mundo sobrenatural, el mundo invisible. Le dice Jesús a Pedro de que Satanás pidió que sean zarandeados como a trigo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir
que Satanás haya pedido para zarandearos como a trigo. Aquí se habla acerca de un proceso de agricultura que cuando ocurre esto, que cuando hacían crecer el trigo, tenían que, desde los vástagos del trigo, tenían que sacar las semillas del trigo. Aquí vemos este trigo en la pantalla y después estos pedazos de trigo tenían que pasar por un proceso para que pudieran sacar de ellos la semilla del trigo de la cual se hace el pan. Así que pusieron estos trigos en la tierra y entonces habían diferentes métodos para hacer este proceso. Otro método era por medio de un palo, golpear con un palo y después recibían este montón en la cual incluía el heno y también la semilla, porque y dentro de este montón era necesario sacar las semillas y el proceso estaba basado en tomar el proceso era que según el peso del heno y las semillas se podía sacar las semillas dentro del heno. Así que lo que hacían era agarrar parte de la cantidad que había allí y se zarandeaba. Y las semillas caían hacia el suelo y lo otro que no era necesario no caía al suelo. Y después hacían otro proceso de selección más profundo. Pero aquí se habla acerca de este proceso, que Satanás quería zarandear a las personas como a trigo. Se refiere a ese proceso de la agricultura. Y lo que quiere decir es que ¿por qué quería hacerlo con los discípulos, Satanás? ¿Por qué quería zarandear a los discípulos como a trigo? Y nosotros queremos dirigirnos a Job, que es una figura de la palabra de Dios. Es un personaje. Vamos a dirigirnos a Job, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Leeremos algunos versículos de todo. Leeremos algunos versículos de Job. Vamos a Job, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí tenemos a Job, un personaje bíblico que era muy rico, pero que a pesar de su riqueza era creyente en Dios. Y mientras él vivía su vida, ocurría un evento en el mundo invisible que acabamos de leer. Entonces, Satanás en este caso acusa a Job de que ¿será que Job teme a Job de balde? O sea, se refería Satanás, le decía a Dios: mira cuánto tú lo has bendecido, cuánta gloria tiene Job. Mire, Dios, él te sirve por causa de que tú le has bendecido y le has dado todo. Así que Dios le dijo a Satanás: quita todo de él y verás lo que verdaderamente vale Job.
verdaderamente Él es sincero. Y Dios permitió que Satanás hiciera con él según como Dios le permitía que hiciera con él. Sabemos lo que sufrió Job. Y así que yo hago la siguiente pregunta. Dios es un Dios que ve el corazón. ¿Será que Dios no sabía que Job era sincero? ¿Será que Dios que ve el corazón no sabía de que era un Dios, era una persona, Job, que no alababa a Dios y bendecía a Dios solamente porque era bendecido? Así que, ¿por qué tenía que pasar por todo este proceso, Job? ¿Será que todo el objetivo era que probarle a Satanás de que Job era fiel? Si ese era todo el objetivo, pues entonces el libro de Job no más tendría 3 versículos, 3 capítulos, porque, porque al final Job eh, pasó por la prueba y siguió siendo fiel. Y sí, Dios hubiese podido devolverle inmediatamente todo a Job, diciéndole que había pasado la prueba, pero el libro de Job tiene más de 40 capítulos en la cual vemos el enfrentamiento de Job durante sus pruebas. Vemos a un Job que llegó al punto de perder su suelo, su estabilidad. Vemos a un Job que pasó por pruebas duras. No por nada Dios permitió de que pasara esto en su vida. No era solamente para probarlo y probar de que era sincero, que Job era sincero, sino que tenía que pasar por un proceso de filtro en la cual tenía que ser zarandeado y así él podía sacar de él lo que no era bueno y de lo que era bueno. Nosotros volvemos otra vez a el versículo anterior, a Lucas 22, versículos 31 al 32. Así de que Satanás ha pedido zarandear a los discípulos como a trigo. Satanás, entonces uno puede preguntar, Jesús, ¿Satanás ha pedido permiso para zarandearnos? O sea, pues sí, Satanás necesita pedir el permiso de Dios. Y nosotros aquí vemos otra cosa. Aquí no vemos de que Dios no reprendió a Satanás por haberle dicho eso, sino que aquí la respuesta de Jesús es que él había orado para que no faltara su fe, la fe de los discípulos. Esto es lo que quería Jesús en este momento. Quería decir de que Jesús había permitido de que pasaran por esta prueba sus discípulos. Y especialmente se lo dijo a Pedro, que su fe no fuera débil, que no cayera. Esto era lo que había en el centro de Jesús. Lo que acabamos de leer, que Dios le permite a Satanás tocar a sus hijos, esto es lo que está escrito aquí. Y a continuación nosotros veremos a Mateo, vamos a Mateo 26, versículos 31 al 35. Vamos a ver cómo Pedro responde a lo que Jesús le acaba de decir. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque no me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ellos
estaban muy seguros de sí mismos, los discípulos. ¿Pero qué estás diciendo, Jesús? ¿Cómo vamos a negarte? Nosotros somos suficientemente fuertes, somos muy fuertes y no va a pasar esto con nosotros. Y vemos también aquí la respuesta de Pedro, que no podía entender por qué eso podría él pasarle. Cuando Jesús nos advierte, nosotros tenemos verdaderamente recibirlo con seriedad. No decirle, sí, está escrito de esa manera, pero esto no puede ocurrir conmigo. Pongamos atención cuando Jesús nos quiere advertir algo. Tal vez era un momento en que Pedro necesitaba la oración de Jesús para que pudiera tener el poder, la ayuda de Dios para poder pasar esta prueba, pero no vemos esta respuesta de parte de Pedro. Incluso los demás estuvieron de acuerdo con Pedro en que no iban a negar a Jesús. Pensaría Pedro, Jesús, tú no me conoces bien, tal vez te has olvidado de que tal vez no te acuerdas de que en su tiempo muchos discípulos te abandonaron y nosotros no. Muchos, muchos te abandonaron, Jesús, pero yo fui una persona seria y caminé contigo hasta el final. Mira, Jesús, incluso si los demás te negasen, yo tampoco te negaré. Incluso si Juan, Santiago o los demás te negasen, yo nunca te negaré. Yo me conozco a mí mismo. ¿Cuántos problemas hay con esta afirmación que dice yo me conozco a mí mismo? Yo puedo decir de que yo me conozco a mí mismo, pero no hasta el final. En la experiencia que tenemos hasta el día de hoy en nuestras vidas, nosotros muchas veces no sabemos en nuestras vidas cómo responderemos si las cosas cambian alrededor nuestro. Tal vez nosotros hasta ahora muchos de nosotros no hemos pasado por persecuciones bastante serias o por hambre. No solamente vivimos en nuestra vida rutinaria hasta ahora. Y así nosotros vemos a Pedro. Vemos a Pedro con una seguridad propia de sí mismo. Él discute con Jesús y él busca también ser mejor que los demás, más fiel a Jesús. Por otro lado, Pedro amaba tanto a Dios. Por un lado, él amaba mucho a Dios. Por otro lado, él tenía mucho heno en su corazón que le molesta a Dios. Y especialmente Jesús no solamente le dice a los discípulos, sino especialmente a Pedro, que Satanás iba a zarandearlos como trigo para que lo bueno sea filtrado y lo que no sirve sea desechado. Entonces pasó algunas horas y Judas Iscariote vino con su gente a detener a Jesús en Getsemaní. Mire, y los discípulos de Jesús vieron de que Jesús siempre estuvo en peligro. Muchas veces a Jesús lo querían matar en muchas ocasiones, pero siempre Jesús tenía una manera de solucionar las cosas. Sabían que Jesús siempre controlaba las situaciones. De repente vinieron aquí soldados y ven los discípulos que detienen a Jesús y lo amarran y vemos que Jesús no hace nada. Ellos esperaban algo de Jesús y no entendían, Jesús, ¿por qué no mandas, por ejemplo, fuego sobre estas personas? Tienes que descubrir tu poder para que todos lo vean y tú serás el rey y el Mesías y nosotros nos sentaremos junto contigo. Pero por el contrario, Jesús permitió que le hicieran todo lo que ellos quisieran. Y esto fue desconcierto para los discípulos porque ellos se vieron en una situación por primera vez así. Y entonces vemos de que Pedro desenvainó su espada y le cortó una oreja
a uno de los que estaban en ese lugar. ¿Ustedes recuerdan ese evento? Si ustedes quieren, Pedro estaba confundido en ese momento. Él quería defender a Jesús. Si Jesús no se iba a defender a sí mismo, entonces pensó Jesús que tenía que hacer algo para ayudar a Jesús. Entonces, después de detener a Jesús, se lo llevaron hacia el sumo sacerdote y los discípulos se dividieron, se esparcieron, porque no entendieron lo que ocurría. Ellos decían en sus corazones, esto no es según nuestro entendimiento y no es según nuestros planes y nuestro entendimiento. Ocurrió un zarandeo espiritual en sus vidas. Y vemos de que Pedro se quería seguir probando de que no iba a abandonar a Jesús, a pesar de que todos se fueron y huyeron. Incluso fue hasta el patio del sumo sacerdote para ver qué ocurría con Jesús. Estuvo entre ellos, entró allí y allí pasó su prueba de su fracaso. Podemos leer este evento. Eso está en Mateo 26, 59, 75. Ujú. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y qué historia emocionante y triste. Si todo hubiese pasado bien con Pedro si la criada no se hubiese acercado y le hubiese dicho a Pedro lo que le dijo. Pero vino de repente esta criada. ¿Será que tú estuviste también con Jesús? Miren, Pedro no estaba listo para esta situación. Él estaba confundido en su corazón, él no sabía qué hacer y de repente él dijo cosas que nunca pensó que iba a decir. Él negó a Jesús. Si alguien le hubiese preguntado antes, un día antes, que si conocía a Jesús, él hubiese respondido, sí, yo estoy dispuesto a morir incluso por Jesús. Pero ahora Pedro decía de que no conocía a Jesús y volvieron a preguntarle lo mismo y Pedro de nuevo respondió de igual manera y también lo hizo por tercera vez y entendió que había negado a Jesús. Saliendo de allí, lloró amargamente. Esa persona salió con un fracaso, una sensación de fracaso de haber negado a Jesús se fue y fue a llorar. ¿Por qué Dios permitió que esto le pasara en su vida? Otra vez quería volver al punto de que podía Dios haber organizado todo de que no vinieran a él con esas preguntas. Pero ¿por qué esta criada sí le preguntó estas preguntas? ¿Por qué el Señor no lo protegió de esas preguntas? Pero ¿por qué si está escrito de que Dios no nos va a probar por encima de nuestras fuerzas? ¿Por qué fue tentado Pedro por estas preguntas, con estas preguntas? ¿Por qué ocurrió esto con él? Dios sabe hacer Él sabe hacer con nuestras vidas. Él era un proceso de filtro espiritual que tenía que pasar Pedro, que toda su seguridad propia, todo esto
todo lo que tenía que ver con ego tenía que caer, tenía que salir de él. El Señor sabía lo que hacía con Pedro. Satanás quería zarandearlos como trigo. Él quería demostrarle a Jesús lo que valían sus discípulos. Satanás quería hacerle ver a Jesús lo que valían sus discípulos. Pero ¿será que Pedro fracasó? ¿Él cayó? Yo creo que primero que todo sí, él cayó. Él cayó ante sus ojos, ante su forma de ver. Él había fracasado porque él fracasó también ante los ojos y ante el pensamiento de los demás, porque ya no podía decir entre sus discípulos que era una persona. Ella no podía enorgullecerse de que había caminado sobre las aguas o que había sido fiel con Jesús hasta el final y que todos habían huido. ¿Será que él negó a Dios ante los ojos de Dios? ¿Él lo negó? ¿Será que su fe en Jesús cayó? ¿Será que su amor, el amor de Pedro a Jesús cayó? Pongamos atención lo que Pedro hace después. ¿Será que Pedro se levantó después de esta prueba, de este fracaso, y dijo que no valía la pena seguir a Jesús? No, él era una persona que se había quebrantado. Él estaba desilusionado de lo que había hecho, pero seguía queriendo a Jesús y no lo abandonó. Él quería ver lo que iba a pasar con él. Él siguió estando entre los discípulos. Su amor a Jesús, su fe, permanecía en su corazón. Todas las cosas que cayeron de él eran las cosas que le molestaban a Dios para poder obrar por medio de él. Pedro tenía que ser así ante Dios, con un corazón quebrantado y sin ninguna cosa que le pudiera molestar a Dios para usarlo como herramienta para su servicio. Y Jesús de antemano le había dicho a Pedro de que había orado para que su fe no faltase. Así tenemos que orar por personas que pasan por que son zarandeados y que pasan por procesos en sus vidas. Así que Dios permitió que pasara ese proceso, Pedro, pero Jesús lo estaba viendo de otra manera. Él lo quería rehabilitar. Él quería edificarlo. Vemos cómo Jesús lo hace y esto es un proceso increíble. Ustedes recuerdan que nosotros leímos en Mateo, capítulo 26, versículo 32. Él les dijo que se iba a reencontrar con ellos en Galilea. Vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Aquí vemos de que Jesús 2 veces les dijo de que iba a reencontrarse con ellos en Galilea. ¿Dónde Jesús resucitó? ¿Dónde fue crucificado y dónde resucitó Jesús? En Jerusalén. ¿Dónde Él subió a los cielos? ¿Dónde después Él subió a los cielos? En Jerusalén. Está escrito en Hechos que durante 40 días Él se revelaba a sus discípulos. Él empezó desde Jerusalén, pero vemos aquí que 2 veces que iba a reencontrarse con sus discípulos en Galilea, por estos lugares de acá, donde estamos. O sea que los discípulos durante esos 40 días, ellos iban y venían de Galilea a Jerusalén. Ustedes pueden imaginarse el tiempo que se podían tomar ellos de ir y volver sin carreteras y sin medios que tenemos
de hoy en día, 4 o 5 días tenían que tomar los discípulos para ir a Galilea y devolverse a Jerusalén, ir y volver. Así de que ellos, pero nosotros vemos lo que ocurrió allí en Galilea. En Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 17. Vamos a leer un fragmento largo, pero estamos cerca del fin del culto. Vamos a Juan, capítulo 21. Versículos del 1 al 17. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed a los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué historia acabamos de leer aquí? Personas que durante la noche habían tratado de pescar y vino después Jesús después de la noche y les da de comer. Es una imagen muy emocionante esta historia. Ellos esperaban en Galilea los discípulos para saber qué iba a ocurrir y al parecer no estaba ocurriendo nada. Entonces Pedro dijo que iban a pescar. Esa persona tenía algo en su corazón muy pesado, aún seguía enfrentándose con esa sensación de fracaso, con el entendimiento de que, de que Jesús no lo iba otra vez a, a tenerlo cerca. Estoy tan gozoso, diría Pedro, de que Jesús haya resucitado, pero no seré como antes. Entonces él decidió ir a pescar. Cuando una persona tiene algo en su corazón, él quiere concentrarse en otra cosa. Así que decidió Pedro ir a pescar y regresar a ser pescador. Los discípulos tampoco sabían qué hacer, así que lo siguieron y decidieron pescar durante toda la noche y vieron de que no pescaron nada. De repente vieron a alguien en la playa que les dice que lancen la red hacia un lado y de repente
atrapan varios pescados, muchos pescados, y Juan se dio cuenta en ese momento de que era Jesús. ¿Y esto qué nos recuerda? Ustedes recuerdan el inicio de servicio de Pedro. Eh, Después de un tiempo en que Pedro no había pescado nada, Jesús vino y le dijo de que tirara la red. A pesar de ser escéptico, Pedro lanzó la red y entendió quién era Jesús, Pedro, en ese momento, y Jesús le dijo que iba a ser pescador de hombres. En ese evento, Jesús le estaba tratando de recordar su servicio. Para Pedro fue muy importante la conversación que tuvo con Jesús y fue una conversación de liberación después de su fracaso. Jesús le pregunta, ¿será que tú me amas? ¿Será que tú me amas más que a ellos? Le pregunta Jesús. Ya aquí Pedro no es no es la misma persona de antes, que decía, por supuesto Jesús que yo te amo, sino que nos encontramos a una persona distinta, más humilde, que le responde a Jesús que tú sabes, Señor, que yo te amo. Y le preguntó 3 veces lo mismo a Jesús. Le preguntó lo mismo 3 veces Jesús a Pedro. Tenemos que aprender de este evento. Aquí Jesús no le da un sermón muy largo y ni le dijo por qué me negaste. Simplemente él lo que quería era rehabilitarlo con palabras. Y aquí le dice Jesús a Pedro algo importante. Después de decirle de que sea pastor de sus ovejas, Jesús le dice a Pedro, ahora serás pastor de ovejas. Pedro tal vez pensaba de que no era la persona adecuada, una persona que nunca negaría a Jesús, pero Jesús le dice a Pedro, tú serás, ahora este es tu llamado, ahora este es tu lugar. Y Pedro recibe ese servicio. Era otro Pedro, no era el mismo Pedro que quería ser mejor que los demás, sino que era un Pedro que iba a levantar a los demás. Yo solamente me quería imaginar que durante esos días que Pedro estaba con su sensación de fracaso mientras estaba en Galilea, después de hablar de Jesús, Pedro regresó completamente distinto y empezó su servicio, y después de algunos días él se levantaría y hablaría y evangelizaría a una multitud grande, de la cual 3,000 de esas personas se convertirían al Señor. Después iban a ocurrir otros eventos de sanación de parte de Pedro. Después le evangelizó a Cornelio y también nos dejó 2 cartas en la Biblia. Aquí no vemos en la palabra de Dios personas que con ego, ni que dice en las cartas que escribió que él estuvo en el muro, en el monte de la transfiguración, ni habla de sí mismo, sino que no hay lugar para su carne, sino que siempre así es, así convirtió Jesús a Pedro, de una persona que por un lado tenía amor a Dios, pero por otro lado tenía mucho orgullo propio y seguridad propia, pero Dios lo rehabilitó y lo convirtió en una herramienta oportuna para su servicio. Aquí vimos el ejemplo de Pedro, pero esto puede ocurrir en cada una de nuestras vidas. También nosotros estamos frente a Dios hoy y Dios ve nuestro corazón, ve nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, nuestras cosas reales. Él lo ve todo. Él ve otras cosas que también nos acompañan, como
el orgullo, cosas que son difíciles separarlas de nuestra alma, de nuestro carácter. Es como Satanás, es como zarandear el trigo. Y ser zarandeado no es algo divertido, pero de eso sale una purificación para nuestras vidas, un filtro. Queremos leer 2 versículos para terminar este versículo de Isaías 55, versículos del 9 al 8. Isaías 55, del 8 al 9. Que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios sabe lo que hace en nuestras vidas. Así que yo quería ahora animar, si hay alguien aquí que pasó por un zarandeo espiritual o cosas duras, simplemente recuerden por lo que Jesús oró. Él oró por la fe de sus discípulos por estas situaciones. Encomendemos nuestro corazón en las manos de nuestro Señor. Mientras tanto, el grupo de alabanza puede venir acá a la tarima, al púlpito. Oh Señor, Santo en los cielos, nosotros venimos ante ti, Señor, y te agradecemos por la luz que tú nos has dado en las Escrituras. Y hoy sabemos que queremos cambiar nuestras vidas. Eh, Gracias porque nos quieres tomar, Señor, y llevarnos de un piso al siguiente, de una clase a la siguiente clase, Señor. Tú sabes qué hacer con nuestras vidas. Gracias porque también puedes permitir que en nuestras vidas ocurran cosas. Gracias, Señor. Y queremos simplemente estar en tus manos, Dios, y queremos de que seas tú haciendo tus procesos en nuestras vidas. Hoy oramos, Señor, para que seas tú quitando cualquier cosa impura o cosas carnales de nuestras vidas que te molesten, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, para ser herramientas, utensilios en tus manos. Oh, sí, Señor, ayúdanos a saber que estamos en tus manos poderosas. Danos, Jesús, la confianza en las situaciones difíciles, si alrededor nos ocurren cosas difíciles. Ayúdenos, Señor. Enséñanos. Oh, por favor, Dios, simplemente nos encomendamos en tus manos fuertes. Especialmente oramos hoy, Señor, por personas que pasan por procesos. Oh, Señor, ayuda a aquellos que están pasando por este zarandeamiento, Señor. Oramos por ellos, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor Jesús, tus manos fuertes. Que sea tu voluntad y no la nuestra. En el